Hola amigos de Tu Lugar Podcast, me encanta tenerlos aquí con nosotros como cada episodio. Tengo una invitada especial a la que de verdad no saben cómo le agradezco que nos dé estos minutos para poder platicar. Yo la sigo en redes sociales, siempre me encantan los mensajes que comparte. Justo le estaba platicando antes de empezar el episodio que me encanta la contribución que hace a través de sus mensajes, de contestar las preguntas que le hacemos todo el mundo, porque yo también me incluyo en esas preguntas. Y bueno, para no hacer más extenso el preámbulo, quiero agradecerte, Wendy Stauffer, por estar este día con nosotros en Tu Lugar Podcast. Bienvenida, este es tu lugar. Gracias, Naye. Muy agradecida de estar aquí, es un honor para mí esta invitación y pues lo que sea que pueda contribuir. Vamos a darle, vamos a empezar con todo. Y aquí en esta temporada lo que quise hacer, Wendy, es cambiar un poco la dinámica de las preguntas concretas. Siempre las hacía al final, pero ahora decidí empezar bien, empezar con todo y poder conocer un poco más a nuestros invitados, en este caso a ti. Y bueno, voy a hacer algunas preguntas. Yo voy a tratar de ser concreta con la pregunta. Tú no tienes que ser concreta con la respuesta. Puede ser monosílabos, puede ser literalmente una respuesta extensa o como tú quieras responder. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien. ¿Tú sabes cuál es tu propósito? Sí. ¿Cuál es? Mi propósito es servir a otras personas. Es ayudarlas a encontrar ese camino interior. Esa pregunta que muchas personas nos hacemos en algún momento de nuestra vida de realmente qué estoy haciendo, cuál es mi camino, hacia dónde necesito ir. Y pues realmente me dedico a ayudar a las personas a liberar los velos que no les permiten reconocerse a sí mismos, para que quede la esencia de realmente quiénes somos. Qué bonito. Sí. ¿Y cómo supiste que ese era tu propósito? Yo siento que la vida me fue guiando a eso siempre que yo he sabido a cómo asentir a eso. Es decir, considero que uno de mis talentos, de mis dones, es una intuición muy fuerte. Entonces, cuando yo asiento a esa intuición y le digo, ok, a ver a dónde me llevas, es en donde he descubierto un camino hermosísimo, divino, de muchísimas herramientas, posibilidades. Y yo creo que es el cómo he llegado ahí, el dar un paso a la vez. Y creo que muchas veces cuando nosotros queremos saber a qué necesitamos dedicarnos, nos enfocamos en la meta, nos enfocamos como en el final de hacia dónde voy a llegar, y ahí es en donde nuestra mente nos puede jugar juegos, porque entra la duda, entra la ansiedad, entran los miedos, cuando realmente nuestra alma nos dice, da un paso a la vez. Si tú das un paso a la vez, el camino se va a despejar. Pero si tú te enfocas de hacia dónde voy a llegar, cuál va a ser el destino final, ahí te vas a llenar de dudas. Pero el alma lo sabe, el alma sabe el camino del por qué estamos aquí, del por qué elegimos encarnar en esta vida. Entonces creo que en mi vida he aprendido a cómo hacerle caso, ahora sí que dejándome ir, o sea, saltando al vacío y sabiendo que Dios, el universo, pues me cacha. Okay. Entonces en esa fe, en esa confianza es como he sabido cómo escuchar esa voz interna y dar un paso hacia eso que me produce tanto gozo, tanta felicidad y tanto amor en mi corazón. ¿Y de dónde tomaste la seguridad para poder encaminarte hacia ese propósito? Yo creo que la seguridad es algo que se va construyendo en nuestra vida. Principalmente en la infancia, digamos que ahí se nos puede fragmentar esa seguridad o esa autoestima, y eso causa que pues dudemos de nosotros, quizá no nos sintamos suficientes o no tengamos esas herramientas de así tan fácil, lo hago y listo, sino que yo considero que a lo largo de la vida pues se nos van presentando estas oportunidades de aprendizaje en donde podemos reafirmar esa seguridad en nosotros mismos. Y algo que a mí me sirvió mucho al inicio fue, porque claro que también tengo esa mente, también tengo esa voz que me hace dudar de mí, que me hace quizá no estar 100% en ese papel, y eso se construye en base a nuestras heridas de la infancia, nuestros vacíos, nuestras partes con mamá y con papá principalmente, que son nuestros principales
pues sí, como personajes que influyen en estos cuestiones internas. También tengo esa voz, pero al inicio lo que a mí me sirvió mucho fue fake it till you make it. Sí, Sí. como que o sí. sea, como que no, sí puedo. Y aunque en mi mente a lo mejor era como no puedes, no eres suficiente, es como que no, ¿por qué no? O sea, sí lo hago. Entonces cuando entraba ese fake it, ahí es en donde pues me dejaba soltar. Entonces yo siento que cada vez que yo fui perfeccionando esta parte, que no digo que ya está perfecto, pero la he ido puliendo más que nada, me doy cuenta de, caray, entonces sí sé cómo, entonces sí puedo hacer esto. Pero ¿cómo? Pues aventándome y demostrándome a mí misma que puedo. Okay. Entonces yo creo que eso es algo muy, muy importante, ¿no? Como si sientes que no confías en ti, actúa como si lo hicieras. Ok, es Entonces, un gran consejo. Sí, o sea que si tú actúas como que ya lo haces, como que ya eres esa persona que quieres llegar a ser, entonces las cosas se te van a alinear hacia esa línea de tiempo, hacia esa potencialidad. Pero pues sí, realmente yo siento que esa seguridad es lo que se va construyendo y por supuesto el trabajo interior, Naye, eso es lo más importante, o sea, el trabajo interior de, como yo te decía, ir develando esos velos que nos hicieron pensar que no podemos, que no somos suficientes. Y esto viene de un trabajo interior de nuestra infancia, de nuestra juventud, de nuestra adolescencia, todas esas cuestiones que hasta por temas transgeneracionales de nuestros ancestros, pues vamos cargando y vamos repitiendo. Pero llega un momento en la vida en que quizá tú dices, creo que lo puedo hacer diferente, o creo que ya no quiero seguir este mismo patrón o esta misma lealtad. Y ahí es en donde no va a ser un camino fácil, porque es ir en contra de lo que conoces, en contra de lo que te han dicho que tiene que ser, pero siempre con esta confianza interior y con este confiar en algo superior, en Dios, el universo, como le queramos hablar. Yo creo que esa es mucho la base, como, ok, igual y yo no tengo idea de qué estoy haciendo, pero si tú me estás poniendo en este lugar, en este camino, es por algo. Sí. Entonces yo asiento a eso y con amor, pues me pongo al servicio. Wow, qué poderoso. ¿A quién? Creo que por ahí también ya sacaste esta respuesta, ¿no? Pero hay que hacer la pregunta, aunque sea obvia. ¿A quién recurres o a quién le pides cuando te encuentras a lo mejor en alguna situación, un tema de, pues no caos, pero un problema, algo que te haga que te duele el estómago? ¿A quién le pides? A Dios. Okay. Yo le pido a Dios. Y yo no soy religiosa, o sea, no soy nada religiosa. Yo siento que he ido sanando mi relación con Dios porque, pues, en mi sistema familiar, en la parte cuando yo sí asistía a la iglesia católica y todo, pues nos enseñan a un Dios que castiga, que juzga, que hay que temer, ¿no? Sí. Entonces, eso a mí, pues, me causaba mucho conflicto, como ¿por qué? O sea, ¿por qué alguien, digamos que fuera un alguien, que no es un alguien, pero ¿por qué le voy a temer a ese algo o ese alguien que es más que amor? O sea, a veces decimos, es que Dios es amor, pero el amor queda muy corto para describir eso. Entonces, pues sí, yo creo que durante mi proceso personal y espiritual he pasado por esas etapas de no le digo Dios, le digo el universo. Entonces es más cómodo decirle el universo, es más cómodo decirle la vida, la fuente divina. Pero hoy en día, en esta persona que hoy soy, he aprendido a sanar esa relación con Dios y a poderlo sentir como esta energía omnipotente, femenina y masculina, de una fuerza muchísimo más grande de lo que algo o alguien pudiera brindar. Entonces, yo creo que en mis momentos de esos altibajos que he tenido en mi vida, el decir me rindo a esto y lo entrego, o sea, lo entrego con humildad, lo entrego con amor, ahí es en donde ocurre un cambio en mi mente, ocurre un cambio interior en donde me siento totalmente sostenida. Entonces, le puedo decir también Espíritu Santo, o sea, es como saber que todas esas connotaciones que tenemos a esa energía superior, bueno, es una cosa, es algo solo, es algo mismo.
Entonces, ¿a quién recurro? Pues recurro a Dios. Realmente Dios pues lo es todo, entonces existen dentro de todo lo que yo hago. Bueno, yo estoy muy conectada con todos los seres de luz, o sea, yo trabajo mucho en otras dimensiones de conciencia, que son ángeles, que son arcángeles, que son guías, que son maestros, y finalmente todos son fractales de Dios, así como nosotros somos partículas de Dios. Entonces, todas esas otros seres de luz que están en otras dimensiones son como mi equipo principal, pero yo sé que no son nadie ni nada externo a mí y nada ni nadie separado de Dios. Entonces es una misma conciencia, solamente disipada en distintas dimensiones para que las podemos como entender un poquito más de manera racional para nuestra mente humana, pero finalmente yo creo que ese es como el principal. Ok, excelente. Cuando te preguntan a qué te dedicas, ¿cómo les respondes? Bueno, me dedico al servicio del alma. Realmente siento que mi servicio es ayudar a las personas a encontrarse a sí mismas. Y quiero más bien corregir la palabra ayudar por acompañar. Okay. Más bien no ayudo a nadie, porque cuando yo pienso que puedo ayudar a alguien, lo estoy poniendo en un punto inferior. Okay. Yo estoy pensando que tú no puedes y que yo sí te puedo ayudar. Y no, realmente todos somos capaces de poder atravesar nuestras sombras, de poder atravesar esos momentos y salir de eso. Entonces yo lo único que hago es acompañar a las personas a descubrir eso, a recordar eso y a conectar con su propio poder interior. Entonces me puedo decir que soy psicóloga, que soy canalizadora, que soy medium, que soy como numeróloga y todas estas partes que he estudiado. Pero hace poco mi esposo me dijo, es que en lugar de decir todo lo que haces, porque en cada taller que hago digo, bueno, hago esto, me dice, ¿por qué no dices que eres médico del alma? ¡Oh, qué bonito! Y yo, sí, es cierto. Wow, entonces pues fue algo que me llenó mucho, porque pues sí, o sea, soy un médico del alma porque me dedico a poder acompañar a que tú misma te sanes. Okay. Y que te sanes desde el interior, que de ahí es de donde nace todo lo demás, o sea, cualquier desequilibrio físico de tu cuerpo, enfermedades, síntomas, cualquier desequilibrio mental, cualquier desequilibrio emocional va a nacer o va a tener su raíz en algo interno. Sí. Entonces, si tú te dedicas a empezar a cuestionar por qué llegó esto a mi vida como un síntoma, como una enfermedad, que te lleva a cuestionarte eso un poquito más amplio, vas a encontrar que la raíz está interior, vas a encontrar que la raíz está en esa ira reprimida, en esa parte que no has podido perdonar de alguien que te hirió, de algo que tú viviste. Entonces se va a formar en un quiste, en un cáncer, en algo interior, físico, pero que tiene su origen más allá, más adentro. Entonces yo creo que mucho de mi trabajo sí llegan personas ya cuando hay una crisis, o sea, si llegan cuando, no, es que ya no sé qué hacer y ya estoy como llena, ¿no? Pero también siento que mucho de mi trabajo es muy preventivo. ¿Por qué? Porque si tú te dedicas a ir a estas partes interiores, a echarte ese clavado interno y sanar esas heridas de la infancia, esos vacíos interiores, te vas a ahorrar muchísimas cosas, te vas a ahorrar muchísimos aprendizajes por medio del dolor, por medio del sufrimiento, que pudiera ser una enfermedad, que pudiera ser un síntoma fuerte. Entonces sí, o sea, realmente cuando nos enfocamos a estas partes interiores de raíz, podemos ahorrarnos algo más adelante. Entonces, pues sí, realmente yo creo que eso es. Me encantó la definición, si lo podemos ver así, me encantó. Y más bonito todavía que te lo haya dicho tu esposo. Ay, sí. Sí, qué bello. Sí. Y ahorita que hablabas del alma, Wendy, y de la sanación, yo creo que muchas de las personas que son escépticas se preguntan, ¿no? ¿Qué tiene que ver sanar y por qué antes solo se asociaba con un tema de enfermedad? ¿Cómo podrías tú explicar un proceso de sanación? Primero hay que entender la diferencia entre sanar y curar. Ok. ¿Sí? Porque la curación, cuando nosotros vamos a un médico, buscamos curarnos.
y nos buscamos curar por medio de medicamentos, ¿no? Pudiera ser como la parte química que va a influir en el cuerpo físico. Y eso es algo externo. La curación es algo externo que está fuera de ti, como un agente externo que va a ingresar y que va a realizar algún cambio. La sanación no es algo externo. La sanación es algo interno. Entonces, si tú te das el permiso y tomas, porque también es una elección de valientes, el dar ese clavado interior, el mirar esas heridas, el tomar contacto con esa tristeza, con ese enojo y con todo lo demás interior, entonces ahí tú te vas a poder sanar. Entonces todos tenemos la capacidad de sanarnos, porque tenemos que entender que todo se origina en la mente. Entonces en la mente tenemos pensamientos, tenemos emociones que crean una frecuencia vibratoria, que gracias a esa frecuencia vibratoria vamos a resonar con ciertas cosas, como a lo mejor personas, quizá conflictivas, quizá tóxicas, y lo más fácil es decir, es que esta persona está fuera de mí, entonces esa persona es la tóxica. Pero no entendemos que eso es una resonancia que tuvimos interiormente para poder estar con esa persona en nuestra realidad exterior. Entonces, finalmente es esta parte de entender que si tú te enfocas en ti mismo, en ver qué estás pensando, qué estás sintiendo, que es un camino muy profundo, Naye, porque somos el 95% de nuestro inconsciente. ¿Qué quiere decir? Que actuamos y nos basamos, y todo lo que somos, nuestras actitudes y decisiones se basan en el 95% del inconsciente. Y el inconsciente es todo lo que no conocemos, es lo que está por debajo del iceberg. Entonces solamente conocemos el 5%, o sea, solamente nos basamos en el 5% de nuestro consciente. Entonces ahí es en donde te empiezas a cuestionar. Es que ¿por qué yo no tengo dinero, por ejemplo, si yo quiero tener dinero? Pues sí, pero no resuenas con lo que quieres, resuenas con lo que eres. Y esa va a ser la diferencia. Interiormente, ¿cuál es tu resonancia? ¿Cuál es tu vibración energética que estás mandando como estímulos que está creando la realidad que estás teniendo? Entonces, desde ese sentido, cuando nosotros nos damos ese clavado interior y vamos por ese camino de sanación, es como vamos a poder entender que toda la realidad exterior es una proyección interior. Entonces ahí tomamos las riendas de nuestra vida y ya no existen culpables, ya no existen inocentes que van hacia un destino predeterminado, sino más bien entendemos que cada persona vamos creando nuestro camino con las elecciones que día a día estamos haciendo. Sí, desde las pequeñas hasta las más grandes, ¿no? Porque Todas. pensamos que las elecciones chiquitas no nos van a impactar en la vida, y tal vez ese era el punto de inflexión entre un camino que ibas a tomar. Exacto, porque son como esos pequeños pasitos que vamos dando, que a lo largo del camino pues van a ser unos pasotes. Sí. Entonces ese es el punto, o sea que muchas veces nosotros queremos dar pasos largos o queremos correr cuando, oye, espérate tantito, o sea, empieza por dar un pasito. Entonces empieza a cada día dar esos pequeños cambios. Desde la hora en que te levantas, y tú dices, es que yo siento que a mí no me rinde el tiempo, no me rinde el día. Ok, entonces, a ver, revisa cómo está siendo tu rutina. Ok, por ejemplo, bueno, en vez de levantarme a las 8, bueno, me puedo levantar a lo mejor a las 6 y puedo empezar a organizar mejor mi día. Y ese va a ser una decisión pequeña, el poner tu alarma un poquito más temprano. O, por ejemplo, es que yo quiero bajar de peso. Entonces, ok, revisa qué es lo que tú estás haciendo con tus hábitos. El bajar de peso tiene muchísimas cosas inconscientes, exacto, pero uno de ellos, por supuesto, son los hábitos físicos. Entonces, la alimentación, el movimiento con el ejercicio. Entonces, ok, ¿cuáles son esos pequeños pasos que tú necesitas dar hacia esa meta? Entonces, no quiere decir que en una semana que vayas al gimnasio ya vas a lograr la meta. No, es algo que día a día tú vas a estar haciendo y vas a estar reforzando desde esa convicción y desde ese compromiso interior. Así es. Entonces, las personas que van conmigo a trabajar la terapia, yo les doy una hoja a firmar al inicio, que es una hoja compromiso. No tiene ningún valor legal, solamente es un valor interior. Propio. Exacto, propio, en donde están tomando la responsabilidad del compromiso de trabajar en sí mismos. Entonces, eso implica
dar los pequeños pasos, que con mi tratamiento es poner tu hipnosis, escribir, analizarte, sentir. Entonces esos pequeños pasitos, aunque no parezcan tan guau, te van a llevar a una meta, te van a llevar a un objetivo. Entonces, por supuesto que los pequeños pasos influyen muchísimo a aquello que queremos alcanzar. Sí, y no le ponemos la suficiente responsabilidad a esos pequeños pasos. Justo leía en el libro de Hábitos Atómicos que hablaba del 1%, o sea, nada más sé 1% diferente o mejor hoy. Nada más 1%, ni siquiera te estoy pidiendo el 100 ni el 20, 1, que parecería insignificante, pero darle la vuelta a los días a final de año, ¿cuánto suma el porcentaje del 1% diario? Exacto, o sea, ahí ya vas viendo cómo va a marcar la diferencia real en tu vida. ¡Qué poderoso! Y número 1, yo creo que ya nos saltamos todas las preguntas concretas para ya profundizar en todo y me encanta, porque también esto que hablas de la sanación y del compromiso, fueron como que dos palabras que me hicieron mucho sentido, ¿no? Porque es más fácil, ¿no, Wendy, echar la culpa afuera y decir que todo el entorno es el que está saboteándote para que tú no logres esa vida que tanto sueñas, porque es cómodo. Exacto. Porque así no tienes que asumir ningún compromiso contigo, porque con nadie más, contigo, de salirte de ese estado de víctima y responsabilizarte de las elecciones que estás haciendo y dejar de echarle la culpa a que es que allá afuera no hay ningún hombre que valga la pena, es que allá afuera no hay ningún trabajo en donde realmente se me valoren, es que. Pero ¿cómo salirte de ese estado para realmente empezar a trabajar en ti? O sea, ¿qué te tiene que pasar? ¿Realmente te tiene que pasar una situación fuerte? ¿O cómo puedes tú solo, ahora sí que llevarte a sentarte y decir, vamos empezando para realmente crear esta vida que tanto quiero? Exacto. Creo que depende de cada persona lo que elija en su camino. Okay. O sea, hay personas que sí eligen pisar fondo, ¿ok? O sea, tocar fondo. Entonces hay personas que sí les puede pasar algo fuerte en la vida para que ya tomen esa conciencia, que ya empiecen a despertar su nivel de conciencia. Y despertar nuestra conciencia implica darnos cuenta que somos los únicos responsables de nuestra vida. Entonces ahí es en donde salimos del papel de víctima, del papel del drama de nuestro ego. Sí. Entonces ahí empezamos a entender que existen estas partes de nosotros, que es nuestro ego y que es nuestra alma. Entonces nuestro ego es esa voz que vive en el miedo, es esa voz interna como si fuera nuestra parte más herida que nos hace tomar decisiones en base a esos miedos. Entonces el ego le encanta la zona de confort. Sí. Entonces el ego dice, no, o sea, ¿yo por qué me voy a poner a trabajar en mí si todos los demás están mal? Todos los demás son los culpables de que a mí me vaya mal. Y claro, eso es lo cómodo, porque esa es tu zona de confort. El verdadero cambio o el verdadero parteaguas en la vida va a ser empezar a cuestionarme, bueno, ¿y si esta voz interior realmente no es tan fuerte como yo pienso? Entonces me puedo empezar a enfocar en las cosas que yo puedo hacer. Pero es un salir de la zona de confort y eso implica una voluntad. Claro. Y la voluntad viene del alma, viene del espíritu, viene de esta parte interior que nos dice, sí puedo, y lo voy a empezar a hacer y voy a empezar a tomar esos pasos. Entonces no es un camino fácil. ¿Por qué? Porque el darte cuenta que tú eres el creador o la co-creadora de tu propia realidad implica darte cuenta de todo lo que has creado, y a lo mejor y entra tu ego a decirte, ay, es que ves, todo es tu culpa. Sí, luego te choquea también. Y te choquea y dices, ah, caray, entonces todo es mi culpa. Entonces tenemos que entender que la culpa es un concepto del ego, ¿sí? La palabra que yo sustituyo culpa es por responsabilidad. Entonces, yo creo que es muy liberador el escuchar o el entender que todas las decisiones que has tomado hasta el día de hoy han sido perfectas, han sido las indicadas, para que el día de hoy tú puedas darte cuenta de qué estás haciendo. Entonces, no existe un camino lineal, existen muchos caminos hacia una misma meta, que sería como tu misión, tu propósito de vida. Pero tú tienes el libre albedrío de elegir por qué camino me voy a ir. Entonces, lo que yo te decía, hay personas que eligen el camino feo, el camino pedregoso.
¿Para qué? Para que realmente se den cuenta de una manera a lo mejor más desde el sufrimiento. Pero no tiene que ser así. Ya no tiene que ser así. O sea, nosotros podemos elegirlo desde un punto más gozoso, desde un punto con mayor facilidad. Y eso es también salirnos del drama. O sea, porque a los humanos nos encanta el drama. Nos encanta ay, si yo estoy sufriendo, ¿por qué tú no? Entonces es como toda esa parte interior que nos inmiscuimos bastante. Entonces sí podemos elegirlo desde un camino más gozoso. ¿Cuál sería mi consejo para que las personas hagan eso? Rodéense de personas que son como tú quisieras ser, ¿ok? O sea, rodéate de las personas que te inspiran. Esas personas que te inspiran, por algo llegaron a hacer las cosas que tú ves que a ti te gustaría. Entonces, si tú empiezas a ver, esta persona, por ejemplo, me pasa mucho con mis consultantes, que sus amistades les dicen, oye, te veo distinta, te veo como más feliz, te veo como más sonriente, ¿qué estás haciendo diferente? Entonces ahí ya mi consultante le puede decir, no, pues estoy trabajando en mí. Entonces esa va a ser una pequeña, no sé, como una pequeña puerta de que tú digas, entonces a lo mejor este puede ser un camino también para mí. ¿Pero por qué? Porque estás viendo algo diferente en otras personas que te inspiran. Ya hay algo tangible porque estás viendo cómo le cambió la vida a alguien. Exacto. Entonces quizá esa persona te puede decir, no, pues fíjate que leí un libro, tal libro. Entonces tú puedes decir, pues lo voy a leer. Entonces son cosas que te van guiando hacia eso para que tú tomes esa elección. Sí, pero yo creo eso porque a mí me ha pasado, ¿no? Me empecé a juntar con gente que yo admiraba y que yo decía, me gusta esta parte, me gusta de ella, la seguridad que tiene y cómo se desenvuelve, yo quiero eso, ¿no? También en mi vida. Me gusta de ella o de él la paz que tiene y de cómo elige a veces las cosas ligeras. Uh-huh. Y empecé a hacer eso, pero indiscutiblemente también en el camino, pues sigue habiendo estas personas que de alguna u otra manera tienen que estar en tu vida, aunque no sea lo que tú quisieras. No sé si me doy a entender. Y cómo nosotros tenemos que estar presentes y conscientes de que simplemente juegan un papel para a lo mejor sacar algo que nosotros necesitamos tener conciencia, o simplemente porque ahí están y no puedes andar por la vida desechando a todo mundo porque no hace clic contigo o no resuena. O a lo mejor estoy equivocada. ¿Tú qué crees de eso? Es que volvemos a lo mismo, lo estamos poniendo afuera. Ok. Entonces no, o sea, realmente, si existe esa persona en tu vida que tú consideras como alguien que no te contribuye, que es pesado y demás, échate el clavado interno. A ver, ¿qué estoy haciendo? Exacto, ¿qué hay adentro de mí que me está haciendo resonar con esta persona? Okay. Porque algo que yo he visto en mi proceso, en mi camino y en mis consultantes, es que cuando tú empiezas a trabajar en ti, cambia tu vibración y van a cambiar las personas que te rodean. No van a cambiar ellos, sino que de alguna manera se van a alejar de ti. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ya la frecuencia no es la misma. O tú vas a empezar a elegir ya no juntarte tanto con esa persona. O la misma vida te va a poner situaciones en las que, híjole, ya no me estoy pudiendo juntar contigo. O sea, a lo mejor quedamos en vernos el jueves y el jueves pasó algo que me impidió llegar a esa reunión. Claro. Entonces, ahí es en donde entendemos que todo lo que sucede pasa para ti. Entonces hay dos maneras de ver las cosas, desde el por qué me pasa esto y esto pasa por algo negativo porque la vida está en contra de mí, o esto realmente para qué está pasando para mí. Y a lo mejor en el momento no lo vemos, a lo mejor en ese día no lo vas a entender, pero van a pasar las semanas o los meses y vas a decir, ya sé por qué pasó esto en mi vida, porque se va a desdoblar algo. Entonces vuelvo a eso mismo, o sea, si hay personas que tú te rodeas y que sientes que no te contribuyen, que a lo mejor son personas que vienen en el drama, en el conflicto, en la queja, y tú dices, pues es que yo ya no resueno con eso, o sea, como que yo no quiero ser así, entonces tú puedes empezar a elegir, pues rodearte de otras personas, pero nunca dejar de lado esa parte personal. O sea, para mí la terapia es básica, o sea, la terapia de esta parte de introspección, de contemplación, de ver cómo estoy, qué siento, qué estoy pensando, porque todo eso va a crear lo que está pasando. Entonces, sí hay personas afuera, si hay situaciones afuera de mí, ¿qué hay acá adentro que me está haciendo
entrar en eso. Que llegue a ese lugar, ¿no? Exacto. Con esa gente. Y aplica para todo, o sea, ¿por qué terminé en este trabajo? Uh-huh. ¿Qué hay aquí cerca o qué hay en el entorno que me está haciendo que haga clic? Uh-huh. Si al resonar también le podemos llamar clic, pudiera ser. ¿Qué hay hasta de familia, de parejas, de todo tipo, ¿no? ¿Qué tomaría que todos pudiéramos tener esta conciencia de que podemos elegir una realidad diferente? ¿Qué tomaría? O sea, simplemente estar atento a las palabras, estar atento a lo que siente tu cuerpo. ¿Qué tomaría? Pues yo creo que tomaría el sentirse a uno mismo, que ahí entra esa intuición, ahí entra el escuchar nuestra voz interior, que es nuestra alma siempre nos está comunicando, siempre, por medio de nuestro cuerpo. Entonces en nuestro cuerpo sentimos ese ligero y pesado. O también lo podemos usar como un tipo péndulo, o sea, nuestro cuerpo lo podemos usar como péndulo donde nos da una respuesta de sí o no, y en base a eso podemos empezar a poner atención a, ok, esto es realmente lo que a mí me contribuye. Entonces es salirnos de la construcción o del juicio de que algo está bien o está mal. Porque cuando nos metemos en ese juicio, que ese juicio está en base a los puntos de vista o a las programaciones de nuestro sistema familiar, de nuestro sistema cultural, de todo lo que nos rodee, nos vamos a ir hacia, es que esto es lo que yo debería de hacer, o este es el camino bueno. Pero si tú te vas hacia adentro y te preguntas, a ver, esto a mí me contribuye, a mí Nayeli, a mí Wendy, ¿me contribuye a hacer esto? Lo vas a sentir, y vas a sentir a lo mejor esa respuesta, que puede que no esté en la misma concordancia con lo que piense tu familia. Entonces sí, ahí puedes hacer las cosas malas o diferentes, desde una conciencia mala, pero no es que sea algo malo, sino que es algo que va en contra de la conciencia de ese sistema. Uh-huh. Entonces, realmente siento que lo que nos detiene es el miedo. Eso es lo que nos detiene siempre. Entonces, el miedo es esa incertidumbre hacia lo desconocido, esas necesidades de apego, es todo eso que nos hace estar en un mismo lugar y que no nos permite aventarnos. Entonces, sí, el ir hacia adentro y el empezar a preguntar, a ver, ¿por qué no me voy de este trabajo? ¿Qué es lo que me da miedo? Entonces ahí empiezas a indagar, ¿y esto por qué me da miedo? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Y puede llegar a una raíz en la que te des cuenta, es que me da miedo dejar esto porque me da miedo que mi papá piense que soy una fracasada. Uh-huh. Entonces vas a llegar a esa herida interior en donde vas a decir, ok, entonces esta no es la Nayeli o la Wendy de 30 años que piensa eso, es la Wendy de 8 años que tiene miedo de no tener la aprobación o el amor de su papá. Entonces eso implica que yo tome decisiones en base a lo que yo piense que es lo que debería de hacer, porque ahí es en donde voy a tener esa satisfacción interior, pero es una satisfacción ilusoria. ¿Por qué? Porque no me va a llenar a mí enteramente, sino que voy a querer cubrir las expectativas de alguien más o querer obtener el amor de alguien más de una manera que pues no es la indicada o la correcta. No es permanente esa satisfacción. Es momentánea. Dices, ok, no me voy a ir de este trabajo porque mi mamá me dice no te vayas porque allá afuera es bien difícil la vida y ya tienes un lugar seguro ahí. Exacto. Y te quedas tú como, sí es cierto, tal vez lo que dice mi mamá es correcto, ok. Y luego, ahora sí que 3 doritos después, realmente no lo quieres. O sea, estás ahí cumpliendo una supuesta satisfacción que ni es tuya. Exacto. Y te estás convenciendo todos los días de eso. Sí, y realmente yo siento que el escucharnos, o sea, nuestra alma nos va a decir en dónde ya no queremos estar. ¿Y cuáles serían como las señales? Sentir cansancio extremo, sentir falta de motivación, sentir que eso que antes a mí me llenaba, pues ya no me llena, ya me es más pesado ir a este lugar, ya no lo disfruto tanto. Entonces ahí es el momento de empezar a cuestionarte, a ver, ¿realmente cómo estoy con esto? ¿Realmente es algo que al día de hoy yo quisiera seguir llevando en mi vida, que me llena, que me motiva, que me inspira a lo que yo deseo interiormente? Entonces ahí te preguntas y ahí empiezas a empezar a indagar y a ver, híjole, se me hace que no. Ok, entonces no, ya no estoy feliz en este lugar. ¿Por qué no me puedo ir de este lugar? No me voy porque esto me brinda un seguro, a lo mejor económico. Uh-huh. Ok, entonces, bueno,
si esto me brinda un seguro económico y el dinero es lo único que me mantiene ahí, ¿qué puedo hacer que me permita generar dinero desde algo que a mí me motive o me inspire a hacer? Y ahí es en donde entra esa introspección, ese trabajo interior de cuáles son tus talentos. Tus talentos no los van a tener todas las demás personas. Tus talentos son tuyos. Y es como esta mochilita de regalos que trae tu alma que dijo, ok, para esta vida los talentos de Wendy van a ser su intuición, va a ser la empatía, va a ser la clarividencia, va a ser todas estas partes que tú, cuando los pongas al servicio, van a pasar varias cosas. Cuando los pongas al servicio es algo que te va a llenar. ¿Por qué? Porque es lo que vienes a hacer interiormente y por eso traes esa mochilita con esas herramientas. Entonces, eso que a ti te llena, que te expande, que te da brillo, que te da vida, sí o sí te va a llevar a la abundancia y a la prosperidad. Sí o sí. No hay saque. No hay de otra. Okay. No hay de otra. Entonces, realmente, ¿qué es lo único que me está limitando a ir hacia esta realidad? El miedo. El miedo de soltar esto seguro. Entonces ahí entra esa parte interior, de empezar a trabajar en ti, en dónde se fracturó esa confianza, en dónde se fracturó esa autoestima, esa herida quizá de abandono o de rechazo que hace que no hagas las cosas que quieres hacer por miedo a ser rechazado. Entonces empiezas a mirar eso y ahí es en donde te digo, quitamos los velos de lo que no eres y no te permite verte, para que explotes y expandas tus talentos que te van a llevar hacia esa abundancia y esa prosperidad, que ilusoriamente pensabas que estaba en ese trabajo que te brindaba el dinero que necesitabas. Puedes recibir dinero más allá de lo que tu mente te puede hacer pensar, porque todo está acá, toda la limitación está aquí. Está ahí. Entonces, sí o sí, si tú haces lo que a ti te expande, te da brillo, te motiva, te da vida, y no lo sientes pesado, no lo sientes como un trabajo, ahí va a estar tu lugar. Y la clave es un pasito a la vez. Definitivamente. Pero sin lugar a dudas el miedo es el que te hace que cada momento en donde quieres dar un paso adelante, se pare ahí y te diga, hey, de aquí no te mueves, aquí estás. ¿Cómo profundizar para irte quitando el miedo? ¿Con la seguridad? ¿Con la confianza? Okay. Yo creo que tenemos una idea y muchas personas me dicen, oye, ¿cómo le hago para soltar el miedo? El miedo no se suelta, el miedo se agarra. Ok. El miedo es esa parte que tú vas a agarrar de la mano y le vas a decir, vente, lo vamos a hacer, aún contigo, aún con miedo. Okay. El miedo muchas veces, Nayeli, nos enseña el camino. Ahí donde más te da miedo ir, lo que más te da miedo soltar, es el camino por donde tu alma te está guiando. Por eso da tanto miedo. Entonces, el miedo no se suelta, el miedo no se pelea en contra del miedo, el miedo se toma. Okay. Y el miedo se abraza y aún con miedo lo haces. Y cuando lo haces es como si tú le dijeras a esta niña interior, que es la que tiene miedo, que sería en nuestro cerebro sería nuestra amígdala, que es como la parte más antigua de nuestro ser. Ahí es cuando tú le dices, mira, ves, no pasa nada, no pasó nada. Entonces ahí es en donde tú tomas las riendas como una persona adulta, en lugar de dejar que el miedo que viene de una parte interior más pequeña, o sea, tu niña interior, tome las riendas de la vida. Entonces no, o sea, más bien a esa niña interior hay que abrazarla, al miedo hay que abrazarlo, porque tiene miedo. Entonces, ¿qué necesita? Pues un abrazo para sentirse seguros. Okay. Y ahí vamos a avanzar juntos. Y entonces vas a llegar a ese punto junto con el miedo, hacia ese camino, hacia esa meta, y le vas a decir, mira, ves, no pasó nada. Entonces así se va a bajar y ya no va a tener razón de existir. Qué bonito lugar, o sea, nunca se me había ocurrido, ¿no? Siempre tenemos como esta idea, bueno, la tenía yo, de que el miedo es, ok, vamos a enfrentarlo y vamos a sobrepasarlo y no pasa nada. Pues sí, pero a mí se me figura como una estela de humo que es el miedo y que tú quieres salir corriendo así para pasarlo rápido y ya cuando pasaste dices, ves, no pasó nada, pero luego te quedas con esta sensación de, ay, qué rudo fue, ¿no? Qué rudo fue pasar esta estela de humo, como que qué incomodidad. Y desde el lugar en donde lo estás planteando, lo estabas diciendo y yo sentí como una tranquilidad de, oye, sí, ¿por qué no lo agarras de la mano y le dices, oye, vamos? O sea, con esa tranquilidad. Con amor.
Con amor. Ajá. Con amor. Esa es la clave, el amor. Y donde no hay amor, hay miedo. ¿Ok? O sea, al miedo le falta amor. Okay. Entonces, ¿qué necesitas? Darle amor. Entonces, si tú le das amor y le abrazas y le das contención interior, que es como visualizar a tu niña interior así, triste, desesperada, con ansiedad, con desesperación, y tú la abrazas, le estás dando amor, le estás dando contención. Y ahí es en donde va a empezar a bajar esos niveles. Pero sí, con amor, es la clave. Contención, qué bonita palabra. Y cuando hablas de amor, ¿a qué te refieres para que nos quitemos esta idea romántica? Porque a veces nada más asociamos el amor con romanticismo, como de pareja, ¿no? Pero el amor son muchísimas cosas más que la pareja. ¿Cómo lo podrías explicar tú? El amor inicia dentro de nosotros mismos, porque nos vamos hacia esta toma de conciencia de que todo lo que está afuera es una proyección interna. O sea, este es el mundo de la tercera dimensión, en donde pensamos que lo que está afuera está separado de nosotros. Y no es así. Entonces, yo no puedo dar amor si no tengo amor. Entonces, yo pienso que doy amor estando en una relación de celos, porque esa va a ser mi manera de demostrar el amor. Quizá porque así lo aprendí en mi sistema familiar, así fue lo que yo vi en mi sistema. Sin embargo, el amor nace primero dentro de ti. Si tú no tienes el amor hacia ti, no lo vas a poder dar afuera. Y es un concepto erróneo de lo que es el amor. El amor realmente nace dentro de ti y nace desde el punto en el que tú te sientas, encuentres esas partes en ti, en donde encuentres quién eres. Que empieces a tomar contacto con quién soy, qué me gusta, soy suficiente en esto me encanta, o sea, como empezar a ver esas cuestiones internas para empezar a amarte a ti misma. Entonces, el amor viene de todo esto que viene en tu mente, de lo que piensas, ¿sí? O sea, entonces yo creo que el ponernos atención de ver cómo te hablas a ti mismo va a ser mucho un parteaguas de ver cómo está ese nivel de amor en ti. Entonces, si tú te hablas desde un punto crítico, desde eres una tonta, no eres suficiente, ay, qué tonta, me salió esto mal, ve todas las maneras en que te estás autoagrediendo. Sí. Entonces, eso no es amor. Entonces, yo creo que la palabra amor está muy transgiversada. O sea, yo creo que el punto de encontrar el amor es adentro de ti. Entonces, ¿cómo encuentras el amor adentro de ti? Empezando a quitar todo lo que no es amor, ¿ok? Empezando a liberar esos miedos, a liberar esas partes interiores heridas que no te permiten tomar contacto con el amor. Entonces, una vez que tú tomas el amor adentro de ti, lo vas a poder dar afuera de ti. Entonces, si tú no tienes esos vacíos interiores, entonces no vas a querer acaparar a una persona y ser codependiente para que te llene ese vacío interior y que tú pienses que es amor. No es amor, es una codependencia que se basa en tus vacíos, en tus heridas. Entonces, si tú llenas esos vacíos interiores con amor contigo misma, entonces ya no vas a necesitar a otra persona que pueda como suplir esos vacíos, sino que más bien vas a poderlo compartir. Entonces, así es como vamos a ir resonando con las personas, ¿sí? Si yo no me amo a mí misma, este es mi ejemplo, yo voy a necesitar a una persona en donde yo viva una relación conflictiva, en donde yo viva quizá agresiones, quizá maltratos emocionales, físicos, psíquicos. Entonces ahí yo me empiezo a dar cuenta, caray, entonces si esta persona es así conmigo, ¿por qué necesito yo que sea así conmigo? Entonces dentro de mí, ¿qué es lo que me está faltando? Me falta amarme a mí misma, y si yo me amo a mí misma voy a poder saber poner un límite de decir, oye, esto no me parece, oye, esto no es algo que a mí me gusta o me hace feliz. Sí. Entonces ahí empiezas a poner esos límites desde el amor, pero sí o sí, o sea, es un clavado primero adentro para que lo puedas ver afuera. Y el amor aplica pues en todo, o sea, el amor en pareja, en amistades, en la familia, y
principalmente, pues nuestra pareja va a ser nuestro mayor espejo. O sea, esas cosas que nosotros vemos de nuestra pareja, que nos molesta, que no nos gusta, que nos engancha, está adentro de nosotros. Entonces, esa toma de conciencia, salir de la zona de confort, de la culpa, de darle al otro o del papel de víctima propio, para empezar a ver esto que a mí me molesta de él, cómo lo estoy haciendo yo. Yo también me abuso a mí misma, si fuera el caso. Entonces ahí tú empiezas a mirar esos aspectos. La familia también es tu principal, tus principales proyecciones internas. Sí. Entonces, pues así es como nos vamos dando cuenta de cómo todas las personas afuera pues están adentro. Y pues es esta frase bien famosa, de lo que te choca, te checa. Entonces es por algo, te enganchas por algo. Entonces, sí o sí, si tú traes una parte herida y una persona hace un comentario y a ti te lastima, es a ver, ¿por qué me lastimó esto? Porque puedo estar en otro espacio de mí misma en el que esa persona diga el mismo comentario, pero no me engancha. Entonces ahí te das cuenta que, pues esto ya lo pasé, porque ya no me engancha. Ya no me engancha, súper. Y hablando de otra cosa que tú, bueno, más bien hablando de otra cosa interna, hablas mucho del alma, pero ¿qué es? O sea, ¿cómo lo puedes describir? ¿Cómo la puedes describir? El alma es un contenedor del espíritu. Es decir, el espíritu es la energía, es la fuerza primordial de lo que somos, que viene del espíritu en sí, de Dios. ¿Okay? Entonces somos estas partículas de Dios, estas flamitas que se prenden de una antorcha, pero esta antorcha, que es el espíritu, no puede estar dentro de un cuerpo porque es demasiada la energía que no se puede contener en un cuerpo físico. Para eso se necesita un contenedor, que sería el alma. Entonces el espíritu, la energía así tan grande, se va a contener en un alma, y el alma puede entrar en un cuerpo. Entonces, finalmente, pues somos espíritu, pero tenemos un alma, que el alma trasciende tiempos y espacios. Y es por eso que podemos tener vidas pasadas, porque el alma es quien vive una experiencia distinta, para un aprendizaje distinto en vidas. Entonces, ahí es en donde entra este concepto del alma, que el alma sería este contenedor emocional. O sea, en el alma está muy de la mano con nuestro cuerpo emocional. Es quien nos permite o nos ayuda a sentir. Y ya el cuerpo físico se llena de cuestiones quizá neuronales, de cuestiones del sistema familiar. O sea, se llena ya de muchas cosas que manipulan un poquito. O sea, es más desde el ego, desde la personalidad, desde quién creo que soy, por esto que yo veo externamente o físicamente. Pero pues realmente no soy eso, no soy este cuerpo, yo soy algo más. Entonces esa sería el alma, como esta parte interior en donde nos conecta hacia nuestro espíritu, hacia el espíritu, que está muy de la mano con la parte emocional. Por eso las heridas de la infancia pues son heridas del alma, porque son heridas que se quedan contenidas en el alma, en el cuerpo emocional. Ok, qué maravilloso. Wendy, yo podría quedarme aquí horas platicando contigo, de verdad que estoy con la cabeza volada, porque he aprendido muchas cosas, porque me dejas como con la espinita de eso, de la zona de confort. Ay, cañón, o sea, me moviste muchísimo, y estoy segurísima que todos los que nos ven y los escuchan están igual que yo en este momento. Entonces me gustaría saber, antes de hacerte las últimas dos preguntas concretas, que ya hicimos esta amalgama de todo, ¿dónde te pueden seguir? ¿Cómo pueden agendar una consulta contigo? ¿Cómo pueden aprender más de todo esto? Me encanta tu podcast, por cierto, para que también aquí lo comentes, porque nos das esto, ¿no? O sea, como estas píldoras de toda esta información, todo este conocimiento que tú tienes, para irnos encaminando hasta lo que yo veo de, mira, esta terapia creo que resuena conmigo, de todas estas variantes que tú tienes, que puedes ofrecernos a nosotros como almas que necesitamos este apoyo. Sí, gracias. Bueno, me pueden seguir en mi red social de Instagram como leak.wendy_staufert. Así estoy en mi Instagram. En el Instagram es donde más me muevo, o sea, es donde tengo más contenido, por así decir. Tengo mi podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, que se llama Podcast Fénix, por Leak Wendy Staufert.
Y pues sí, en el podcast hablo de muchísimos temas, he hablado de heridas de la infancia, he hablado de la relación entre pareja, he hablado de muchas cosas que pues así como que me va llegando la información para irla compartiendo y expandiendo. Para agendar una consulta conmigo, bueno, es directamente con mi asistente, Mariana. Ella se encarga de llevar la lista de espera. Tengo lista de espera, gracias a Dios, pero pues sí es una lista un poquito larga, o sea, sí es de unos mesecitos. Pero la verdad va a llegar tu cita. Sí, y es que yo siempre les digo, llega en el momento perfecto. Sí. Y a veces pensamos que este es el momento perfecto porque estoy desesperada, pero tal vez todavía no es tu momento perfecto para integrar lo que vas a integrar, porque una sesión conmigo sí es una sesión profunda. O sea, en una sesión uno a uno lo que hago principalmente es ver la raíz de esa cuestión que tú traes, ¿sí? O sea, por ejemplo, no, pues tengo muchísima ansiedad o tengo mucho miedo a algo, ok, entonces vamos a encontrar la raíz de ese miedo. Quizá hacemos un proceso con constelaciones familiares, quizá hago una canalización de tu alma, quizá hago Theta Healing, todo depende de lo que a mí me llega en ese momento que necesito hacer. Y después de eso paso a mi sanación Fénix. Mi sanación Fénix es una sanación energética que integré varias herramientas, varias terapias. Yo me dedico como que a integrar, o sea, mi alma dice, hemos conocido muchas cosas durante muchas vidas, y entonces yo me dedico como ok, me gusta esto de aquí, me gusta esto de acá. Entonces son como cosas que voy tomando, fragmentos que voy haciendo para crear una manera única. Entonces, en mi sanación, pues trabajo barras de Access, trabajo Reiki, Reiki angelical, osteopatía, tapping energético, sanación atlante, lemuriana, venusiana, Healy. Entonces, es como un compendio de muchas herramientas que trabajan en todo nuestro ser, o sea, no nada más en el cuerpo físico o emocional, en el cuerpo psíquico, en el cuerpo espiritual, o sea, en todo nuestro ser. Entonces, sí es una terapia que, pues sí, marca un antes y un después cuando la persona está lista, ¿sí? Entonces, por eso considero que el momento en que llegas es el momento perfecto donde vas a estar lista de realizar o de integrar eso que vamos a hacer. Genial. Y las últimas dos preguntitas que te quería hacer, Wendy, porque nos has dado muchísimo valor, muchísima información en este episodio, es si nos pudieras recomendar algún libro, algún artículo, algo que también pudiéramos tomar. Yo sé que yo soy creyente de que los libros te llegan cuando te tienen que llegar, los títulos que te tienen que llegar, por eso yo casi nunca pido recomendaciones. Sin embargo, sé que la gente que escucha los episodios les gusta mucho saber qué leen mis invitados o qué les gusta escuchar. Claro. Bueno, hace poco escribí un artículo para Revista Imágenes. Ese artículo se trató más que nada de la pregunta ¿quién eres? Y de la energía que trae este año 2023. Entonces, eso es en base a numerología. Entonces, en ese artículo escribí sobre eso. Lo pueden encontrar en Revista Imágenes, o me pueden escribir a mí y les paso esa liga o ese artículo. Pero libros que a mí me han marcado, por ejemplo, la de Este dolor no es mío, de Mark Walling, Órdenes del amor, de Bert Hellinger, Mujeres de luz, de Rebecca Campbell, una autobiografía de Satán, de Yehuda Berg. Yo creo que esos serían como unos principales que a mí me han servido mucho en mi camino. Actualmente pues yo estoy leyendo bastantes de Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares, porque me estoy certificando en esa herramienta. Pero pues eso, Inga Larrob también es muy buena en el aspecto de constelaciones, de terapia sistémica. Yo creo que con eso, Naye. Súper, me encanta. Y ya por último, Wendy, pero no menos importante, ¿cuál consideras tú que es tu lugar? Mi lugar, pues es adentro de mí. Yo creo que ese es mi lugar, dentro de mí, en donde yo experimente paz, en donde yo experimente esa alineación de realmente sentir quién soy, más allá de una máscara, de un nombre, de una profesión, de algo externo. Yo creo que ese es mi lugar, en mi interior, siempre pues sabiendo que estoy alineada hacia el espíritu. Totalmente. Te agradezco muchísimo, Wendy, estoy muy conmovida, me encanta este episodio, te agradezco mucho tu tiempo y que hayas estado con nosotros.
Y bueno, pues esperamos tenerte próximamente otra vez en Tu Lugar Podcast. Muchas gracias, Naye. Un honor y por supuesto más que abierta. Gracias. Y pues a ustedes les agradecemos mucho. Nos escuchamos, nos vemos en el próximo episodio. No se olviden seguirnos en YouTube, también seguirnos en Spotify, ponernos estrellitas, comentarios, seguir a nuestros invitados, en este caso a Wendy, por favor, si no la siguen, de verdad tienen que hacerlo. Todo lo que sube todos los días es maravilloso y nos contribuye muchísimo. Y pues síganos también en la cuenta de Tu Lugar Podcast en Instagram. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.